Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 434 de la séptima temporada. Hoy se viene el rapto con Gilberto Ruffat, segunda parte. El Dr. Ruffat responde preguntas sobre escatología bíblica con Osman Guerrero. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok, podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Lograr tener una empresa consolidada, viajar por el mundo, cosas así. Pero entonces, claro, está siempre el tema de que Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo ya viene el rapto, o si te agarran fuera de base, te quedas. Entonces tú dices así como que es que a uno hasta se le quitan las ganas de trabajar porque ¿para qué me voy a matar trabajando si Cristo está a la vuelta de la esquina? Y cuando uno ve todo lo que es el tema de lo que ocurre, oye, Agenda 2030, todo ese tipo de cosas, tú dices, inclusive, por lo menos en mi caso con mi esposa, nosotros no tenemos hijos, entonces tú dices, ¿cómo vamos a planificar traer un hijo al mundo si mira, el mundo se está pudriendo, o sea, todo se está yendo al desastre, pues? Entonces, cuando yo comienzo a estudiar escatología, precisamente por todo eso, mira, un hermano, el hermano Jorge Walters, me hizo un comentario que tú hiciste hace unos cuantos minutos atrás, que es que nosotros tenemos que trabajar como si Cristo viniera en 1000 años, pero vivir como si viniera el día de mañana. Ese comentario a mi vida trajo mucha paz, porque yo de verdad había perdido inclusive hasta la paz con todo este tema. Me estaba trayendo problemas en el matrimonio, y precisamente te comento esto porque me acordé de toda esta situación por esta pregunta que dice: ¿qué piensas de todo lo que está sucediendo? ¿Tiene que ver con alguna profecía de Apocalipsis? Te pregunta la hermana Xiaomi por aquí. De hecho, la pregunta es sumamente relevante, y hay personas que creen nuevamente que, como casi siempre el tema se va sobre la gran tribulación, ajá, y me escuchan decir que eso ocurrió en el año 70, creen que uno está diciendo que ya no va a haber ningún juicio, que no va a haber una tribulación ni nada por el estilo, y nada más lejos de la verdad. Lo que Apocalipsis presenta es que cuando finalice el juicio contra Jerusalén, que finaliza en el capítulo 19 dando paso a las bodas del Cordero. Fíjense que las bodas del Cordero no están en Apocalipsis sino hasta el capítulo 19, junto a la gran cena. Termina con la gran cena, donde, bueno, pues el falso profeta y la bestia son echadas al lago de fuego, pero pero el diablo va a ser Satanás, va a ser encadenado. Ahí empieza el capítulo 20 con el ¿verdad? El arresto o el encarcelamiento de Satanás, y lo relacionado al milenio. Se desarrolla el periodo del milenio, y para ir preciso, es final, cuando ya termina el milenio, Satanás es suelto nuevamente, se le permite volver a engañar a las naciones. Estamos viviendo ese tiempo. Podríamos estar viviendo. La Biblia nos describe ¿cuánto tiempo después del milenio Dios le daría a Satanás para llevar a cabo este engaño? Correcto. El engaño que se refiere al libro de Apocalipsis es un engaño global. Los eventos antiguos que estamos hablando son eventos locales. Estamos hablando de eventos que ahora son globales y que unen a todos los países. ¿Podríamos estar viviendo el escenario de ese engaño? Yo no lo sé. Podría ser. Entonces, yo no estoy quitando ni diciendo que no va a suceder nada antes de la segunda venida de Jesucristo. Ciertamente la Biblia no entra en detalle, pero si Satanás va a estar engañando a las naciones y las va a estar indisponiendo, porque sí dice, no habla de los engaños, la multitud de los engaños, pero dice contra quién es su hostilidad. Es contra la esposa del Cordero. Y esa es la iglesia. Correcto. Y todo el escenario se presenta como que el problema de este mundo es el cristianismo.
son los creyentes. Somos nosotros los que impedimos que haya armonía en el mundo. Entonces, todo el escenario se presenta para un evento. ¿Cuándo va a suceder? Yo no lo sé. Pero si pudiéramos estar viviendo esa parte de ese evento, ese engaño de Satanás, donde finalmente va a llevar a cabo una acción, y es cuando lleve esa acción de Gog y Magog, donde sale fuego del cielo y entonces son destruidos, yo no sé cuándo eso va a suceder. Pero es muy probable que estemos viviendo el escenario o la antesala a ese evento. Yo no lo puedo decir. Siempre queda como la probabilidad de que no lo termino de afirmar, pero tampoco lo termino de negar. No lo puedo negar porque es que es obvio que se ve en nuestro mundo una clara hostilidad hacia el cristianismo. O nota que ellos no tienen problema. De hecho, el catolicismo y otros están envueltos en esta cuestión del ecumenismo. Y aunque hablan de meter a los cristianos, ellos saben que el cristianismo realmente, los verdaderos cristianos no van a caer ahí. Exacto. Porque casi siempre se nos hace creer que hubo una iglesia en los primeros siglos y luego desaparece esa iglesia porque se transforma totalmente en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de momento tenemos un periodo de historia donde parece que no hay iglesia, solo lo único que existe es la Iglesia católica. Pero eso es falso. Siempre hubo movimientos cristianos que se mantuvieron al margen porque no estuvieron de acuerdo con ciertas uniones y ciertas decisiones que se tomaron, aun cuando fueran a nivel conciliares e involucraran una cantidad de líderes. Entonces, hay un evento que va a ocurrir que no podemos dudar en Apocalipsis capítulo 40, que va a culminar con la segunda venida de Jesucristo. Perdón, en el capítulo 20, no hay capítulo 40. Estoy en mi mente y a lo mejor no sé. En el capítulo 20, no hay termina en el capítulo 22, así que le añadí unos capítulos a Apocalipsis. Por eso fue que te agarré allí para corregirte. Gracias por la corrección. Tranquilo. Mira, hermano, esta pregunta que está aquí del hermano Ronald dice: para el preterismo parcial, ¿cuáles profecías aún no se han cumplido? Luego de que respondas esa pregunta, te voy a anexar otra que está aquí, que justamente te la iba a realizar yo, pero ya que le hizo un hermano, pues bueno. Muy bien. Los eventos asociados a la segunda venida de Jesucristo son los siguientes. Ese movimiento del gran engaño que conduce Satanás, su último ataque contra la esposa del Cordero, eso no ha sucedido. Eso da paso a la resurrección general de los muertos, el juicio ante el gran trono blanco y la realización o el estado consumado del reino milenial. Ninguno de esos eventos han sucedido. En otras palabras, que lo que la iglesia debería estar esperando, que es lo que la iglesia históricamente siempre esperó, fue la segunda venida de Jesucristo. Es interesante que hoy, cuando uno le dice a las personas que lo que yo estoy esperando es la segunda venida de Jesucristo, y me dicen, pero ¿no estás esperando el rapto? Y cuando ellos entienden que le quitas el rapto, es como si le hubieses quitado su cristianismo. Sí. Entonces, oye, en la iglesia, en la historia de la iglesia, no hay tu rapto. Como tú lo entiendes, si estamos hablando de que la iglesia sería reunida con Cristo en la segunda venida, que es la interpretación correcta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, pues sí, eso va a suceder. Ese llamado, esa reunión de los santos con Cristo. Pero ese evento de que 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo se va un grupo de personas, eso no está en la iglesia, eso no está en la historia del cristianismo, no lo van a hallar en ninguna confesión histórica. Punto. Bueno, te han hecho una pregunta con respecto a eso al final para, sí. Quiero anexarte esta pregunta que está aquí, hermano. Sí. Le enviamos un saludo al hermano Cristian del canal Cristianos Científicos,
que dice, pregúntale al pastor qué Sí. papel tiene que ver el islamismo en todos estos acontecimientos del apocalipsis. Muchos hablan que van a cumplir un papel fuerte en todo esto. Mira, el papel del islamismo tiene que ver con, yo no creo que sea nada con el islamismo, pues eso es una cuestión de la agenda. De hecho, parte de la agenda siempre es desviar la atención y colocar a otra persona. Y entonces lleva mucho tiempo con que los musulmanes son los enemigos. Lo que usted tiene que ver es quiénes están detrás de esa agenda de hacer a los musulmanes los enemigos de Occidente y del mundo. Y yo no dudo y no estoy enajenado de que haya musulmanes que puedan responder negativamente, pero es que, hermano, ustedes necesitan primero estudiar la historia para poder entender lo que ellos han vivido y por qué algunos responden como responden. Porque si yo llegara ahora mismo a su casa y le dijera que usted se tiene que largar de su casa porque esa casa a mí me la dio Dios hace 2000 años, y usted se tiene que ir ahí porque yo insisto en que Dios me la dio y que ese territorio es mío, y usted no se quiere mover y yo termino violando a sus mujeres, masacrando a sus hijos. O sea, la iglesia de hoy es ignorante y tenemos una pastoral ignorante que Así sigue que en la va- agenda. Sigue. ¿No? No, ¿a qué crees que se debe esa ignorancia que hay en muchos ministerios hoy en día y en muchas iglesias y en muchos cristianos, hermano? Ay, O sea, hermano. te lo pregunto, déjame darte un poco más de contexto en qué modo va la pregunta. ¿Piensas que esa falta de incentivo de buscar, investigar, tiene que ver con un problema espiritual de la iglesia, un proceso espiritual que pasa en la iglesia global el día de hoy? ¿O piensas que tiene que ver con otro tipo de cosas personales ya? Mira, los problemas de la iglesia son multifactoriales, pero en términos de la escatología, que es el tema que nos compete en esta noche, gran parte de lo que la iglesia cree hoy ha sido financiado por la misma gente que quieren vendernos que los musulmanes son el problema del mundo. Para que no te tumben el video, lo único que tienen que preguntarse e investigar: ¿quiénes financiaron la Biblia de Scofield? Déjenme ponerlo en contexto porque estoy seguro que la mayoría no sabe que el primer libro publicado por la Casa de Oxford en Inglaterra, que no había publicado ninguna obra de ningún estadounidense, de momento imprime una Biblia de un doctor que no hay doctorado, que nadie ha podido mostrar ninguna evidencia de su doctorado, que la evidencia histórica que se recopila del doctor Scofield es todo un fraude. ¿Cómo llega ese manuscrito o esa Biblia a Inglaterra? ¿Quiénes pusieron el dinero para que esa Biblia fuese imprimida en grandes cantidades? ¿Y quién la llevó a los seminarios? Hay judíos detrás de eso. Oh, pues claro que sí, esa es la pura verdad. Yo no tengo problema en decirlo, yo no quiero meterte en problemas. No. Pero la evidencia es contundente. El que quiera ser ignorante continúe siendo ignorante. Mira, hay un libro que yo publiqué que casi me cuesta mi cuenta de Amazon, que fue Los judíos y sus mentiras. Esa es una obra que han ocultado de Martín Lutero. Fue escrita en el 1543, donde Lutero se levanta como una voz profética en Alemania y les advierte a los alemanes: nosotros tenemos un enemigo al que le dimos amparo, al que hemos tratado bien, lo que no han hecho en ocasiones otros países que los han estado expulsando. Y ellos se preparan para destruir nuestro país. ¿Dónde está? Ve, lee el libro está publicado. De hecho, aprovecho, no para que compren el libro, no me interesa. Yo lo volví a publicar yo sé que no se va a ver el derecho porque no voy a cambiar la cámara. Colócalo cerca de tu rostro, hermano, para que se pueda ver. Es que se va a ver al revés, no, el título no se va a ver posiblemente bien. No, sí se está viendo, aquí, se está viendo bien. Aquí dice Martín Lutero, déjeme poner la cámara para acá. Ahí está, ajá. De hecho, mire este libro que tiene que ver con la escatología.
Mira lo que va a decir Martín Lutero en el capítulo 8 y tiene que ver con, rapidito, tiene que ver con la profecía de las 70 semanas. Mira lo que dice. Está hablando de la profecía de las 70 semanas y dice: en primer lugar, hay un acuerdo total sobre esto, que las 70 semanas no son semanas de días, sino de años. Estas semanas comprenden 7 años, lo que produce una suma total de 490 años. Eso es común y es aceptado. Pero mire lo que va a decir ahora. 1543, mediados del siglo XVI. Escuche bien, mire lo que va a decir. Este es el primer punto. En segundo lugar, también se acepta que estas 70 semanas habían terminado cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. O sea, mire lo que estamos diciendo, que Martín Lutero a mediados del siglo XVI asevera que había consenso teológico en que la profecía de las 70 semanas, que es la profecía de la que se desprende la teoría del rapto, sin esa teoría de que hay una semana que ha estado en el aire, que hay un gap, que hay un espacio, que hay una brecha hasta su cumplimiento, no existe esa teoría. Y Martín Lutero está diciendo que en el siglo XVI, a mediados, el consenso teológico era que la profecía de las 70 semanas se había cumplido. De hecho, voy más. Martín Lutero presenta 3 profecías como evidencia para convertir o tratar de llamar a los judíos a entender que se habían equivocado con relación a Cristo. La profecía de Génesis capítulo 49. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 49 Jacob le va a decir a Judá: de ti viene el Mesías, de ti viene Silo. Viene de la casa de Judá. Y va a llegar en el momento en que el cetro le sería quitado y van a tener un rey que no es judío. ¿Cuándo por primera vez Jerusalén tiene un rey que no es judío? Herodes el Grande. En el mismo tiempo en el que nace Jesucristo. Y la gente ni se percata la importancia del cumplimiento de Herodes con la Génesis capítulo 49. La otra profecía es Ageo capítulo 2. Porque dice que el Mesías vendría antes de que el segundo templo fuera destruido. El segundo templo fue destruido. Por lo tanto, Martín Lutero les dice, el Mesías tuvo que haber llegado. Y la tercera profecía que Martín Lutero usa para refutar a los judíos es la profecía de las 70 semanas, porque Lutero le dice, ustedes saben, aunque lo quieran negar, que los 490 años concluían en el primer siglo. De hecho, esa es la razón por la que hay un rabino del que poco se habla, que es Rabino Akiva, que entendiendo que el Mesías debía estar vivo posterior a la muerte de Jesucristo, señala al final del primer siglo, inicio del segundo siglo, el cumplimiento del Mesías, y eso lleva a cabo la rebelión de Bar Kokhba, donde el Imperio Romano en el año 134 termina diciéndole a los judíos, y por eso es que el rabino Akiva justifica el que se debía encontrar a alguien que tuviera las cualidades para ser el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas estaba allí, no la podían negar, si no se iba a pasar el tiempo. Pero con relación a Martín Lutero es porque Martín Lutero utiliza la profecía, entre otras, para poder demostrar el cumplimiento de lo que se había dicho en el Antiguo Testamento con relación a la persona de Jesús, siendo una profecía sumamente importante, la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Pero la pregunta que dejo en el aire es cómo es posible que en el siglo XVI, 1543, haya un consenso teológico de que esa profecía se cumplió y hoy la iglesia entienda que no se cumplió, o una parte de la iglesia. ¿Cómo llegamos ahí? Se lo dejo ahí. Sí. Yo estoy buscando aquí, dame un segundo, hermano, porque estoy buscando aquí un comentario que había marcado más arriba, pero bueno, déjame lo ubico rápidamente por acá.
porque era una pregunta bastante interesante que planteaba un hermano. Ya déjame lo... A ver. Dice, es un comentario por aquí que hace el hermano Jeffrey. Martín Lutero no fue exactamente preterista parcial, se le etiqueta como amilenial, mas en ese comentario parece dar pie al preterismo. Además que la Biblia de la Reforma critica duramente el dispensacionalismo. Comenta el hermano Jeffrey. Es que volvemos a lo mismo. Aquí puede ver lo que estaba diciendo. Ajá. La gente cree que preterismo es una escuela con relación al milenio. Con todo respeto, esa pregunta muestra que la persona no sabe que el preterismo nada tiene que ver con la posición con relación al milenio. Una profecía se puede haber cumplido y Martín Lutero podía ser amilenial, posmilenial, lo que usted quiera, y ser preterista parcial en la afirmación que está diciendo. No hay una contradicción en ello. La contradicción la tiene la persona que la hace porque no sabe lo que está hablando. Y se lo digo, no se lo digo a mal, es la pura verdad. Perfecto, hermano. No, el hermano Jeffrey es alguien que, bueno, le gusta estudiar, pero obviamente es precisamente que dentro de la escatología hay mucha confusión de conceptos, hermano. Precisamente por lo que te expuse hace un momento atrás, ¿no? Cuando te decía que se ha enseñado mucho con que los juicios de Dios se mezclan con lo que es el tema de la gran tribulación y todo eso, pues, pero son de hecho, hermano Osman, te voy a decir más. Hay otra obra, hay muchas obras que no están ocultas en el sentido de que no hay manera de hallarlas. No se promocionan, tal vez sería una mejor manera. Okay. Hay una de esas obras de Eusebio de Cesarea, para aquellos que nos están escuchando. Eusebio de Cesarea es, después de Lucas en el libro de los Hechos, es el historiador más importante de la iglesia en los primeros 3 siglos de la iglesia. Eusebio escribe una obra que se llama La Demostración del Evangelio o La Prueba del Evangelio. Deben buscar ese libro. En ese libro de La Demostración del Evangelio, La Prueba del Evangelio, que para el catolicismo es una obra que debe estar oculta porque todo el proceso exegético es sola escritura. Todos los temas que se abordan son abordados solo con la escritura. En esa obra, todas estas profecías o la mayor parte de estas profecías, como Zacarías 14, Daniel capítulo 9, nuevamente 24 al 27, se declaran cumplidas. Eso está ahí, la evidencia está ahí. Bueno, y yo conozco porque yo fui quien publiqué el libro en español. O sea, yo soy el autor de los 2 libros. Yo no les estoy diciendo que alguien me contó. Pueden ir a Amazon y ver si la obra no está publicada en español. Y el que está detrás de esa obra soy yo. El que está detrás de la obra de Lutero soy yo. Porque en mi proceso de investigación encontré muchas cosas que llamaron mi atención de obras ocultas que no salen a la luz en los seminarios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo y con esta termino. ¿Por qué los escritos esenciales de Flavio Josefo, resumidos, no aparecen o no se le da? Bueno, sí aparecen porque hay obras que se pueden conseguir en papel. No están para que los hermanos puedan leer, por ejemplo, en los seminarios las guerras de los judíos. Yo acabo de recibir esta semana a un pastor que me dijo, wow, nunca había leído las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Y cuando leo todo el escenario de la guerra que comienza en el año 66, que termina con la destrucción del templo en el año 70, y con una última rebelión enmasada en el año 73, donde termina un sinnúmero de judíos suicidándose. ¿Por qué esa información está oculta? Yo le voy a decir por qué está oculta. Es muy sencillo. Porque si los hermanos y los cristianos fueran expuestos a la historia, se harían preguntas sobre lo que les han vendido que deben creer. Y la gente cree que el sistema solo opera afuera. No, hace tiempo nuestras instituciones fueron
penetrada. Mucho tiempo. Y cuidado, usted tiene muchas personas en muchas posiciones con muchos títulos. Por eso es que a mí los títulos me importan un bledo. A mí los títulos no me dicen nada. A mí lo que me puede decir un título es que una persona aparente y alegadamente se dedicó un tiempo a estudiar un tema. Y de hecho, mientras más arriba uno llegue, y lo he dicho en otras ocasiones, eso no significa que uno sabe más. Porque mientras más subes, más especializado es el tema. Y por ponerlo en un ejemplo práctico que nuestros hermanos nos entiendan, es como decir que yo soy experto en ver en una pizarra, en una tabla, en una pared, porque hay un punto negro de 2 centímetros. Toda la pared es blanca, pero yo soy experto en cómo llegó ese punto ahí. ¿Por qué ese punto es negro? ¿Por qué el diámetro es de esa manera y no es de otra? ¿Quién lo puso ahí? Yo no sé de la pizarra por qué es blanca. ¿O por qué llegó ahí donde está el punto? Precisamente. Así que mucho cuidado porque la gente compra y creen que porque alguien llegó a cierto conocimiento, a cierto estudio, sabe, domina el tema. Sí. Yo las evado. Por eso me ve. Y como sé que se usa, pues, aprovecho para repelerlo. Sí. De hecho, creo que en la llamada que tú y yo tuvimos previamente, hermano, te había hecho el comentario, si mal no recuerdo, y si no, pues aprovecho y te lo recuerdo aquí, que una de las carreras más profundas que hay es precisamente la carrera del cristianismo. Estudiar el cristianismo como tal es excesivamente profundo, aparte de ser excesivamente costoso. Y entre tú más indagas dentro del cristianismo, dentro de la cristología, dentro de la neumatología, dentro de la soteriología, dentro de la patrística, dentro de padres apostólicos, dentro del Antiguo Testamento, dentro de exclusivamente el libro de Génesis, dentro de la ciencia para poder explicar si existe Dios, dentro de por qué demostrar por qué el Dios judeocristiano es el Dios verdadero y todo eso. Entre más tú indagas en todo eso, más te das cuenta que uno es un ignorante. ¿O es una realidad. Percepción mía, doctor? No. La realidad es que mientras más uno estudia, más uno se percata que uno desconoce de lo mucho que le falta, al punto que llega el momento, yo te puedo decir como pastor, que yo he llegado a ese momento que yo digo, yo necesito volver a estudiar. Yo necesito todavía educarme. Después de años y de estudios, porque uno todavía se siente incompetente en muchas áreas. Uno no siente que llega al conocimiento pleno de las cosas. Siempre hay algo que uno dice, ok, de momento estoy aquí, pero internamente uno sabe que aún falta mucho más todavía, pues. Claro, lo bueno es, y por otro lado tengo que decir, que no se requiere que uno domine todo, ni que uno sea un súper especialista, ni un súper erudito, para ser un creyente y que uno pueda sentirse y saber teológicamente de que, bueno, la obra de Cristo es gloriosa, que estamos seguros en Él y que podamos tener paz en eso. Así que una cosa no quita la otra. Correcto. Hermano, mira, pregunta por acá Juan Gámez. Saludos, pastor. Mi duda es sobre la cuarta bestia de Daniel, que también se puede interpretar con el imperio griego. Bueno, es un comentario. No se puede interpretar con el imperio griego. Eso, ¿de dónde lo sacas? Ya lo has comentado varias veces, sí. Eso es imposible con relación a Daniel capítulo 7, porque Daniel capítulo 7 precisa quién es el imperio griego. Y es el leopardo. O sea, allí aparecen una serie de... Déjame ver exactamente, porque me puedo equivocar y estar pensando ya en mi mente en el orden en el que aparecen en el libro de Apocalipsis. Pero en el libro de Daniel se halla en el capítulo 7, y sí estoy en lo correcto. El tercer imperio aparece en Daniel capítulo 7, versículo 6, es el que corresponde a la figura de un leopardo. El leopardo no es el cuarto imperio. Es el tercer imperio, así que no podemos colocar a los griegos ahí. No cabe. No, imposible. Ok, hermano. Lo que sucede y la razón por la que crea duda entre el griego y el romano es la siguiente, que no es la pregunta, pero le voy a decir por qué.
porque en ambos imperios, tanto en el griego como en el romano, se habla de un cuerno pequeño. Ajá. Claro, el cuerno pequeño en los días del tercer imperio es Antíoco Epífanes IV. Es el que lleva la revolución de los macabeos o la casa de los ammoneos a rebelarse contra el imperio griego. Y por esa razón en ocasiones se tiende a unir el relato de la escritura con relación o con lo que pasa en los días del tercer imperio, con lo que sucede en los días del cuarto imperio, porque en Daniel capítulo 7 se habla de la cuarta bestia, pero dentro de la cuarta bestia también se habla de un cuerno pequeño que le hace la guerra a los santos. Correcto. Y a veces se entremezclan las historias, pero no, la Biblia es clara. Sucede los días de la venida del hombre en los días del cuarto imperio. Y el cuarto imperio obviamente es Roma. Sí, es Roma, punto. Es Roma. Pregunta por acá David Chanel, dice, hola hermanos, ¿es verdad que las 70 semanas de Daniel están cumplidas? Gracias, y recién entra al stream. Pero creo que ya Mire, tú has hermano, comentado ese tema. El libro sí, solo voy a decir que si a alguien le interesa el tema, yo escribí un libro en el que solo abordo la profecía de las 70 semanas. Es uno de mis libros sobre escatología. Una de las cosas que me gustó al hacer ese libro es que documento históricamente cómo creían nuestros hermanos, los comentaristas, con relación al cumplimiento de esta profecía. Y va a ver que es abismal la evidencia de que se entendía que esta profecía se había cumplido. Punto. ¿Estás ahí? No te veo congelado ahora. Ya te veo. ¿Había finalizado tu punto, hermano? No, lo que estaba diciendo es que si alguien gusta el tema de la profecía de las 70 semanas, Ajá. he escrito un libro, está tanto en Kindle como en papel, y ahí puede ver, vea los reviews son excelentes sobre ese libro, y una de las partes que más me gustó sobre el libro fue trabajar cómo había sido interpretado ese libro. Y pues la evidencia está ahí, véalo usted por sí mismo cómo fue interpretado, exactamente como Martín Lutero, se había cumplido. De hecho, es la profecía más importante con relación a la venida del Mesías porque establecía el tiempo de la llegada del Mesías. Según Miqueas capítulo 5, versículo 2, fue una profecía tan importante en Mateo capítulo 2, cuando Herodes le manda a preguntar a los sacerdotes o a los líderes judíos dónde habría de nacer el Mesías. Y ellos le dicen, en Belén de Judá, porque ahí está escrito. Pues lo mismo sucede con la profecía de las 70 semanas. Determinaba el tiempo de la aparición del Mesías príncipe, que es como se le llama a Jesucristo en el capítulo 9, porque Él es la roca en Daniel 2, es el Mesías del hombre en el capítulo 7 y es el Mesías príncipe en Daniel capítulo 9. Correcto, hermano. Es interesantísimo ver cómo toda la escritura es cristocéntrica por todos lados. Todo gira en torno a Cristo, hermano. Ahora viene una pregunta que te voy a realizar. ¿Es o no es la Iglesia Católica de Rito Romano la gran ramera que habla Apocalipsis? Mira, yo no creo que es la gran ramera la que se describe en el libro de Apocalipsis. Mi tesis, yo concluyo que la gran ramera que sería juzgada es la ciudad de Jerusalén. Cualquier persona, miren lo que los invito a hacer, cualquier persona que estudie la última semana del ministerio de Jesucristo, solo la última semana, háganlo en Mateo. La última semana comienza con la entrada triunfal de Jesucristo en Mateo capítulo 21. Desde el capítulo 21 hasta el capítulo 26, Jesús está diciendo todo el tiempo el juicio que viene sobre Jerusalén. No está hablando de otra cosa. De hecho, Jesús habló más del juicio contra Jerusalén que de su resurrección. Lamentablemente, la iglesia solo apunta o ve la importancia y la relevancia de la resurrección y lo entiendo. Miren, lo hago brevemente. ¿Qué sucede en Mateo capítulo 21? Bueno, Jesús entra, su entrada triunfal, y se da la parábola de los labradores malvados, los labradores que se adueñan de la viña. ¿Quién es la viña? Israel, Isaías capítulo 5. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que le envía a su propio hijo, porque había enviado otros trabajadores,
que no habían dado, no habían logrado nada de que se evidenciase fruto de los trabajadores de la viña, y finalmente envía a su hijo y lo matan. ¿Y qué sucede? Bueno, Jesús les pregunta: ¿y qué usted cree que va a ser el dueño de la viña? Ellos le dicen: oh, muchacho, cuando se entere que le han matado a su único hijo, va a venir en juicio. Entramos a Mateo capítulo 22 y ¿qué tenemos? La parábola fiesta de las bodas. ¿Qué es la parábola fiesta de las bodas? ¿Por qué hay una boda? Bueno, porque el nuevo pacto es una fiesta de boda. Porque la manera de representar los pactos para que el pueblo entendía cuál era la relación que Dios tenía, Israel, con su pueblo, era una relación de pacto marital. Por eso cuando el pueblo entraba en una relación con otros pueblos, Dios los llamaba un pueblo adúltero. Sí. Pastor, y con respecto al tema de los colores que viste esta gran ramera, que es púrpura y escarlata, porque te voy a confesar algo, es primera vez que yo escucho... Todos son los colores del templo. ¿Perdón? Todos son los colores del templo. Justo te iba a preguntar eso, hermano, sí, porque es primera vez que escucho, pero planteándolo como lo estás explicando en este momento, primera vez que escucho que la gran ramera hacía alusión a Jerusalén o a todo los rabinos, ¿no? Todo este cuerpo de líderes religiosos, perdón, de Israel. Pero como lo estás explicando en este momento, caramba, estoy haciendo mucho sentido, y aunado a eso, es bien sabido que en la época de persecución de los cristianos primitivos, los judíos no creyentes participaban en la entrega de cristianos para que fueran perseguidos por el Imperio Romano. No participaron. Quien persiguió a la iglesia no fue Roma. O sea, es que tenemos es que la desinformación es abismal. Perdóname corregir. Un dato histórico que yo no sé por qué no se corrige. La persecución de la iglesia, quien llevó a la muerte de Pablo, de Pedro, aunque van a ser asesinados finalmente por Roma, como Cristo lo fue por Pilato, quienes estuvieron detrás de la muerte de Cristo fueron los judíos. Quienes llevaron a Pablo, ¿por qué Pablo apela a César? Es porque Pablo no confía en los judíos, quienes estaban persiguiendo a la iglesia. Quienes mataron a Santiago, a Jacobo, fueron los judíos. La iglesia está confundida. ¿Por qué? Porque hay un evento que sucede antes del gran juicio contra Jerusalén, que es en el año 64 al 66, que es el gran incendio de Roma. Ajá. Cuando Roma entra en ese incendio, lamentablemente, para resumir la historia, los cristianos fueron culpados. Y como parte de las represalias del Imperio Romano, pues bueno, se persiguió a la iglesia. Pero no fue una persecución por motivos religiosos, sino por el incendio de Roma. Es en el año 66 que ocurre un incidente en Cesarea de Filipo, con relación a la entrada en una sinagoga, que va a escalar hasta la rebelión o a la guerra judío-romana que lleva a la destrucción del templo. Los perseguidores de la iglesia en la propia escritura, la escritura dice que fueron los judíos. ¿A quiénes Jesús acusa en Mateo capítulo 23 de haber dado muerte a los profetas? ¿A Roma? Pues yo no sé, porque no menciona Roma. A Jerusalén. ¿A quién acusó Pablo en Primera de Tesalonicenses de que no querían permitir y se oponían a que el evangelio le fuera predicado a los gentiles? Los judíos. A los judíos. O sea, yo puedo seguir escritura por escritura. Es que, de nuevo, hemos escuchado cosas que se repiten. Toda la indumentaria de los colores que aparecen en el libro de Apocalipsis son los colores de la orden del sacerdocio levítico, tal y como se acontece en Levítico capítulo 26 y en entre otros libros. De hecho, yo no solamente proveo toda la cita, sino que esa es la razón por la que mi libro sale en un sentido más costoso que los demás, porque lo pongo cuadros o figuras, láminas a colores para que el lector pueda ver que la tienda del tabernáculo tenía exactamente los colores de púrpura y escarlata. Y los judíos sabían a quién se estaba refiriendo. Los colores, el sumo sacerdote también era, ahorita que estoy haciendo memoria, en el, creo que es en el libro de Números, donde se instituye los colores que debe llevar el sumo sacerdote, si la memoria no me falla. Y son precisamente estos colores también. Entonces, bueno, todo, de verdad, estoy como que terminando de procesar la información. ¿Puedo compartir pantallas rapidito? Sí, seguro. Déjame... Mira, voy a hacerlo brevemente aquí.
Voy a ver si lo hago rapidito, para ver si aprendí de la primera vez rápido. Creo que era la pantalla número 1. Déjeme ver. Ujú. Muy bien. Bien, Mira, déjame lo monto aquí en pantalla. Dame un segundo para montarlo aquí rápidamente en pantalla y ok. bien. Listo, ya está allí. Ya, puedo, es una foto o puedo yo menear, ver, mira, esa es parte del templo, mira los colores rojos, los colores púrpura, así estaba, esos eran los colores de adorno. Mira el sacerdote, Ajá. los mismos colores, llevaba el rojo, el púrpura escarlata, el oro, la diadema de oro que lleva la bestia, porque tiene un nombre, porque así mismito tenía la diadema el sumo sacerdote. O sea, todo está documentado bueno, está tanto en mi tesis como está en el libro de sobre la gran Apocalipsis. O el comentario de Apocalipsis. Excelentísimo comentario. El libro se llama un libro, aunque todo sea en blanco y negro, entonces doble el costo del libro. Solo por el color. Solo porque además aunque yo lo pasajes, porque están las citas, no sé exactamente que mirar aquí, así están, donde están exactamente cada uno de las vestimentas, los colores, por eso es famoso. Pero todas esas referencias están en el comentario, como en ambos aparecen. Excelente, hermano. Por aquí comenta la hermana Natalie, estoy de acuerdo con el pastor Rufat y lo basó en el Antiguo Testamento. Algunos de los reyes permitieron que se profanara el templo con los rituales de oración a los dioses Azael y Baal, por ejemplo. Ella pasó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Eso pasó en el libro de Ezequiel. Exacto, ajá, sí, es que... Esta Apocalipsis es una repetición de Ezequiel. Correcto. Ezequiel 16 y el libro de Ezequiel muestra tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 23 que ya Dios había juzgado en la destrucción del primer templo al pueblo por ser una ramera. Exactamente, es el comentario que tiene aquí el hermano Ronald, que se refiere a Judá como una ramera. Y lo mismo es Isaías. O sea, es que mire lo que pasa, hermano. El problema humano es que el sistema dispensacional no solamente es una teoría sobre si la iglesia se va 7 años antes. Ajá. Es una hermenéutica. Y en esa hermenéutica, el Antiguo Testamento no es necesario para entender el Nuevo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es para Israel. Y como nosotros no somos Israel, no tenemos que preocuparnos tanto por la lectura del Antiguo Testamento, porque usted escucha frases como esta. La iglesia es nuevo testamentaria. Correcto. Entonces, al no tener el conocimiento o el contexto del Antiguo Testamento, interpretamos entonces el Nuevo Testamento sobre ese vacío teológico, que es que no tenemos la referencia a lo que él se está haciendo, a lo que está haciendo alusión. Y terminamos nosotros colocando teorías, suposiciones y llenando ese vacío con argumentos y no con la escritura. Correcto. Bueno, la hermana Yola Jaideña se tuvo que ir. Por aquí dejó el nombre del libro tuyo, hermano, La profecía de las 70 semanas en Amazon. En algo tiene que ver la ICAR, es decir, la Iglesia Católica Romana para los tiempos proféticos. Yo sí creo que la iglesia está haciendo, perdona Osma, la iglesia católica está de tal lo que está pasando. ¿Está? O sea, sí, pues claro. Que la iglesia católica, en lo que está pasando hoy, está detrás. Pues claro, Sí. Ellos mismos saben, sus sacerdotes saben que el Segundo Concilio Vaticano, la iglesia está bajo dominio judío totalmente. Punto. Correcto. Que no es nuevo, pero esa es la realidad. Siempre han existido luchas por el control, pero los que están detrás de todo este movimiento ecuménico, llevando a los supuestos cristianos a reconocer al hermano mayor. O sea, hay 3 religiones principales según ellos: judaísmo, cristianismo y luego el islam. Bueno, que me están diciendo que se está escuchando mal el live. Que se está escuchando distorsionado, me están diciendo. Déjame Bueno, escuchar. no sé si soy yo, pero... No, bueno. no. Creo que tiene que ser un tema o del internet. Déjame escuchar aquí a ver. Prosigue con lo que... Bien, ahora sí. Volvió a la normalidad. Ajá, correcto. Bien, ahora sí, hermano. Pues nada, hermano, para finalizar lo que estaba diciendo es que sí, la Iglesia Católica está envuelta en todo lo que está pasando tras bastidores. Ellos encontraron una manera de imponer el catolicismo. Ya no es a través de, ¿verdad?, las cruzadas como eran antes, pero tienen diferentes frentes en los cuales el campo específicamente de la parte o las ramas jesuitas está muy involucrada. Solo les voy a dar algunos detalles. No me interesa decirles lo que yo creo, aunque para el que tiene oído o, ¿verdad?, el buen entendedor va a saber. Pero si ustedes buscan los diferentes acontecimientos que han sucedido en la historia
nominalmente van a encontrar que los llamados conspiranoicos o teóricos de las conspiraciones terminan señalando a dos personas, por lo general, a un grupo de los judíos, porque no son todos, o a la Iglesia Católica. Lo que muchos no se percatan es que en ambos eventos, ¿por qué ambos pueden ser colocados como culpables? ¿Por qué ambos participan? ¿Participan como polos opuestos? ¿O son parte de una misma agenda? ¿Por qué, por ejemplo, uno puede hablar de la revolución bolchevique en Rusia y señalar que había un gran liderato judío, pero también escuchar acerca de las masacres y los eventos que llevaron a cabo la orden jesuita? Y así sucesivamente. Entonces yo se lo dejo. Si usted quiere un historiador, que es difícil encontrar sus libros, pero que se los recomiendo, pueden ver algunos de sus videos, todavía están públicos, los que no han quitado. Vean al historiador Federico Rivanera Carles, para que se enteren de todas las mentiras que nos han dicho con relación aún a nuestros países. ¿Quiénes llevaron a cabo las revoluciones en nuestros países? Muchas veces estuvieron detrás de los judíos. Por lo menos aquí en Venezuela estaba fuertemente influenciada por el tema de los judíos. Bueno, yo se los dejo ahí, usted estudiando. Bien, Juan Manuel Castaño comenta lo siguiente: llegué súper tarde al live, sin embargo, una vez escuché hace mucho tiempo que la ciudad de las 7 colinas también puede ser Jerusalén. Oh, sí, eso es correcto. Muchos no saben que Jerusalén también es reconocida como una ciudad sobre 7 colinas. También hay documentación sobre eso. Wow. Comento por aquí el hermano Jeffrey, donde aniquilaron al zar y a su familia. Miré sus recientes documentarios, Pastor Rufat, y es aterrador saber quiénes son los jesuitas. Sí, de hecho el tema... Y la iglesia no tiene ni idea específicamente... ¿Perdón? Y la iglesia no tiene idea específicamente quiénes están detrás de todas nuestras traducciones. Bueno, justo iba a nuestras comentar eso. Nuevas traducciones. Supuestas nuevas traducciones. Porque cuando hace un momento estabas hablando con respecto a quienes estaban detrás de la traducción de la Biblia de C.I. Scofield, yo recordé que quienes en realidad están detrás de la doctrina dispensacionalista, perdón, de la teología dispensacionalista, no fue que C.I. Scofield se la inventó, sino que eso viene precisamente de dos sacerdotes jesuitas. Bueno, realmente sí se puede hacer algún vínculo. Creo que hay elementos que pueden ir antes, pero principalmente tiene que ver con Manuel Lacunza. Pero esos son otros temas. La verdad que a lo mejor en otro momento dado, si gustas, podríamos hablar de algunos de estos otros temas. Yo encantado. Pero a mí me gusta mucho la parte histórica. Lo que pasa es que la parte histórica es algo en la que no entro tanto solo en el aspecto de que como no es la Biblia, claro, es una cuestión de, bueno, que uno lee, a que uno le da credibilidad, que de lo que uno lee uno puede constatar. Lamentablemente no siempre todo lo que uno lee lo puede constatar. Entonces crea algunas dificultades el estudio de la historia, que ya de base pues tiende a ser interpretativa, porque quien escribe está interpretando también los acontecimientos y así sucesivamente. Pastor, comenta Ronald Rusi, ¿cómo se llama el personaje que mencionaste hace un momento? ¿Sobre qué punto? Porque he mencionado algunos personajes. ¿Sobre qué parte? El del historiador que mencionaste hace un momento. Si hablamos del historiador, me refiero, yo entiendo que está vivo todavía, me refiero a Federico Rivanera Carles. ¿Rivanera con B pequeña? Rivanera con V, Rivanera Carles, con acento en la E. Carles. Federico Rivanera Carles. Bien, aquí lo acabo... Sus libros son bien... Se consiguen, hay PDF de algunos de sus libros, pero son bien... Él ha sido muy
lo han estrangulado, o sea, su obra histórica, pero tienen, con que lean un solo libro de él, van a saber por qué. Ok. Hay unos videos muy excelentes de Argentina, de un canal en Argentina que lo he entrevistado en varias ocasiones. Hay como, que yo sepa, como 4 videos de él muy buenos, deben verlos, específicamente con relación al mito de la leyenda negra. Bueno, ese es otro tema, tiene que ver con, de nuevo, las luchas de independencia de lo que hoy son nuestros países, que no tenían los nombres que hoy tenemos hoy, pero bueno. Sí. Hermano, mira, te quiero hacer una última pregunta ya para ir cerrando, para no quitarte más tiempo. Muy bien. Bueno, comenta aquí Natalie, no están disponibles en Amazon. No los van a conseguir, están muy difíciles los de Rivanera Carles, casi todos están baneados. Wow. ¿Por qué será? Pero averigüen por qué, porque se consiguen. Hay varios que se consiguen, pero por ejemplo se consiguen en México. Hay algunos países, hay unas casas editoras que no son casas reconocidas, pero que continúan llevando el legado de historia. Mire, aprovecho la oportunidad. Lamentablemente la gente compra lo que ve y cree que todo lo que ve y todo lo que se promociona es lo mejor. Y no es así. O es lo verídico. Ajá, y no es así. O sea, tiene un costo uno decir la verdad. Uh-huh. Tus libros no los van a publicar. Yo lo entiendo. Yo soy muy controversial para algunos. Pero los invito a que me refuten. Me encantaría. Genial. Solo que tienen que comer bastante patrística para poderlo hacer y bastante Biblia. Mira, comenta por acá Ronald Rossi, o Rusi. ¿La Agenda 2030 tiene algo que ver con los tiempos finales? Pregunta. Pues mira, yo no sé si eso es parte de la agenda, como hablábamos, del gran engaño. La realidad es que lo que antes se llamaban teorías conspirativas, hoy, pues nada, sabemos que no son teorías de conspiración, que hoy se reconoce que muchas de las cosas que en el pasado se abordaron como temas conspiranoicos, hoy se saben que no son temas de conspiración. Pero bueno, ya esos son otros temas. Sí. Cada cual llegue a su estudio. Volvemos a lo mismo, no son temas de la escritura, aunque alguien podría relacionarlo solo con cuestiones de acontecimientos. Pero ya que uno no puede fundamentarse en un pasaje bíblico, en un capítulo, pues uno no puede ser categórico nuevamente con relación a eso. Pero solo, por ejemplo, miren hoy, estamos transmitiendo un 11 de septiembre. No había caído en cuenta de eso, es verdad. Entonces no cayeron 2, todo el mundo usted le habla y hablan de 2, no cayeron 2, cayeron 3 edificios, pero ¿cómo uno explica que caen 3 edificios con 2 aviones? El tercer edificio, ¿qué avión lo impactó para que cayera? Y así sucesivamente. O sea, vivimos en un mundo donde cualquier cosa puede ser programada y vista, donde usted va al cine y puede usted estar viviendo algo como si fuera la realidad. Entonces, mucho cuidado con lo que ven, hermanos, mucho cuidado con lo que escuchan. Justo ahorita que acabas de mencionar cine, yo estoy en TikTok también. Para los que no me siguen en TikTok, pueden ir a seguirme. Estoy allí también, como aparezco acá en el canal, El Guerrero Apologista. En TikTok me ha salido mucho material sobre una productora que se llama Caravel Films o algo así por el estilo. Y ahorita en octubre, en el mes de octubre, van a estrenar en cines, no sé si aquí en Venezuela, pero tengo entendido que van a estrenar en cines una producción que habla sobre el libro de Apocalipsis. No sé si has tenido la oportunidad de verla, pero está desde el punto de vista católico romano. Yo entiendo que el punto de vista católico romano es historicista y a su vez es amilenialista. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, hermano. Pues mira, no he visto nada con relación a eso. Lo que por tradicional se les acusa es de pues, ser promotores del dispensacionalismo y del preterismo completo. Pero con toda honestidad, yo no tengo que defender a la Iglesia Católica, pero hay preterismo antes de esos dos padres jesuitas y hay bases del dispensacionalismo en algunos casos mucho antes que ellos. No la estructura completa, porque realmente ni Darby la tenía de esa manera.
de la Kunza, la toma Darby, de Darby, pues luego pues se convierte en un estudiante, Scofield, y como Scofield lo plantea, tampoco no es exactamente como John Nelson Darby lo expone, que de hecho las obras más completas de Darby, yo no soy de esa escuela, están publicadas, yo las publiqué, las pueden ver, están en Amazon. Si quisieran leer y ver la recopilación de la literatura de Darby, es extensa, está publicada en Kindle, el libro no lo pude hacer, pero al menos está en Kindle, para que entonces no hablen de lo que alguien dice, puedan examinar y ver directamente lo que realmente John Nelson Darby aseveró, porque uno se encuentra que se dicen muchas cosas que en el rigor nuevamente de la investigación son falsas, como pasa con las doctrinas de la gracia. Los llamados remonstrantes lo que dicen no es realmente o no se circunscribe literalmente a lo que, pues por ejemplo, su padre o su fundadora, a quienes ellos supuestamente representaban, había dicho. Así que uno tiene que tener mucho cuidado. Correcto. Sí, yo realmente con todo esto yo me voy con mucho cuidado porque hay mucha tela que cortar con todos estos temas, hermano. Mira, ya para no quitarte más tiempo, hermano, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Piensas tú que Cristo está cada vez más cerca de su venida? Bueno, obviamente la historia del cristianismo como la entendemos tiene un fin. Y tiene un fin porque la Escritura dice que hay un juicio final. Claro. Obviamente mientras se desarrolla la historia de la redención, pues estamos más cerca en ese sentido, obviamente por esa razón del fin. Pero pues yo no sé si puede ser ahora. Todos los cristianos han luchado con eso. Y creo que debemos tener mucho cuidado porque ese desenfreno en querer ver cada acontecimiento en su tiempo como el momento del fin los ha llevado a cometer grandes errores. Nuevamente enfocarse en que nos vamos y a dejar de hacer el trabajo de lo que nos compete hacer. Yo, cuando el Señor decida venir, eso está en sus planes y yo eso pues no lo sé. A mí sí me compete y a mí sí me toca seguir predicando el Evangelio, seguir trabajando para la obra del reino. Cuando Él decida venir y lo tenga establecido, pues eso está en su sola potestad. Yo no sé cuál es la fascinación de algunas personas con ese tema. Que total, no quieren irse al cielo porque ni se quieren morir. Ajá. Entonces, no quieren ni morirse, pero quieren irse al cielo. El cristianismo de hoy es bien contradictorio en muchos aspectos. Para uno poder escuchar un mensaje sobre aspectos eternos, alguien se tiene que morir. Para que entonces vayamos a alguna cita y hablemos entonces de la esperanza eterna del creyente. Porque mientras tanto no queremos hablar de eso. Pero si es hablar de problemas, sí queremos hablar de la eternidad para escapar. Sí. Tú lo has dicho muy bien, hermano. Y hermano, no me queda más que, bueno, darte las gracias por quitarte casi 2 horas y media de tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieres hacer algunos comentarios finales. Y bueno, obviamente promocionarte con bueno, tus libros. Todo eso, hermano. ¿Dónde los pueden conseguir? Todo eso, si se pueden conseguir también en PDF para comprarlos o algo así por el estilo, pues bueno. Ya que por lo menos en mi caso, sí. No llega, Amazon no llega a Venezuela, pues, entonces bueno. Sí. Para los hermanos que no llegue a Amazon, cualquier cosa me pueden escribir a mi email. Mi canal es fácil de conseguir porque mi apellido es bien raro. Sí. Rufat me consiguen muy fácil. Quien me diga que no me consigue, pues no sé, porque pues no me te busca, quiere buscar. porque en Facebook aparece y en mi página de Facebook están todos los enlaces a todas las diferentes. Entiendo que está mi email, pero si no, mi email es pastor y mi apellido Rufat, como está aquí escrito en la pantalla, RUFAT. Escriben Pastor Rufat corrido, todo en letras minúsculas, hotmail.com, y ahí está, ese es mi email. Me pueden escribir: mire, pastor, yo tengo interés en leer tal libro, no puedo conseguirlo, no hay acceso a Amazon, y yo con gusto le envío el libro.
No se lo voy a vender. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, unos comentarios ya finales, sugerencias o algo así. A su vez quiero no extenderte una invitación, sino ya más bien extenderte un compromiso para que vengas nuevamente al canal, hermano. Y bueno, puedas compartirnos, digámoslo así, una enseñanza un poco más, porque hoy hablamos, digámoslo así, un poco más general, historia, íbamos de aquí para allá, quién era la gran ramera, porque esto lo planteé así porque sabía que muchos hermanos iban a llegar con preguntas, la Iglesia Católica, el rapto, Primera de Tesalonicenses, no sé qué cosa y todo eso. Entonces por eso también permití que fuese así. Pero sí me gustaría, hermano, que pudiéramos que pudieras dar aquí en el canal como una especie de enseñanza con respecto a las escuelas escatológicas, cuándo se desarrollan, cuáles son las más confiables y todo eso. Y bueno, que las diferencias entre preterismo, idealismo, futurismo e historicismo y todo eso para que muchos hermanos lo vayan comprendiendo de mejor manera y eviten caer tanto en la desinformación que hay y en el sensacionalismo que hay con todos estos temas, hermano. Pues con gusto, yo voy a estar ocupado, salgo, como creo que le había dicho, salgo ya para Puerto Rico, tengo unos compromisos, regreso a principios de octubre, pero posteriormente podemos coordinar algo. Y sí, aprovecho la oportunidad, me gustaría más que fuera algún tema particular y que lo podamos desarrollar para que entonces pues no estemos tocando muchas cosas que a lo mejor dejamos inconclusas o no las podemos abarcar de una manera pues, más responsable. Así que a veces hay que limitar un poco ¿cómo se llama? Lo que uno quiere abarcar, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y sucede. Así que en otra ocasión, con gusto. Y de nuevo, ahí está mi email, Pastor Rufat, el Hotmail, y ahí me puede escribir. Yo dudo que haya una sola persona que me haya escrito que yo no le haya respondido, contestado con relación a algún libro. Así que si hay algún libro, mírelo. Mire, pastor, los vi, no los puedo comprar, pero me interesa tal libro. Quisiera comenzar con tal lectura. Y yo se lo envío en PDF. Yo lo único que los envío es un PDF que está protegido. Y la razón de la protección es para que nadie empiece a cambiar y quitarle o añadirle y luego digan que termine con una obra hecha a pedazos. Claro. Si me va a citar o se va a decir, ahí está, hágalo, pero no edite ni quite ni nada. Entonces no tiene ningún costo. Solo es enviarme el email y yo con gusto, ni le voy a estar preguntando si tiene el dinero, si no tiene el dinero. Yo le envío el libro. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.